Capítulo 2. Aprendiendo a orar. ¿Orar mi voluntad o su voluntad? Dios prometió responder todas las oraciones. Sin embargo, por lo general, nos aburre y nos cuesta orar. Y por otra parte, hacemos todo tipo de oraciones tratando de que alguna nos dé resultado. Y nos contentamos cuando Dios nos responde una o dos oraciones. Al respecto, el apóstol Santiago escribió: ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Piden y no reciben, porque piden para gastar en sus deleites. Piden en el alma, piden mal. Cuando oramos mal, no hay respuesta. Veamos algunas maneras de orar mal. Orar 5 minutos y aburrirse. ¿Te ha ocurrido? Dices: Señor, bendice a mi hijo y a los niños en África. Gracias por este día. Amén. Y ya no sabes qué más orar. Orar por años por algo que nunca llega. Algunas personas expresan: Pastor, estoy orando por mi alma gemela hace 30 años. ¿30 años? Es tiempo de actualizar la oración. ¿Te has aferrado alguna vez a un tema y oraste por lo mismo durante años sin tener ningún resultado? Esa oración no funciona porque estás orando mal. Pensamos que si oramos durante mucho tiempo, terminaremos convenciendo a Dios. Pero la oración no se trata de convencer a nadie. Orar como una tarea. Señor, te doy gracias por los alimentos, por este día, porque tengo salud y trabajo. Amén. Dices y te vas. Para algunos la oración es solo una actividad que empieza y termina, pero orar no es una actividad. Ver a Dios como Papá Noel. Muchas personas creen que Dios es Papá Noel. Acuden al Señor con su lista de pedidos, pues toda su vida de oración gira en pedir cosas. Y si Dios no les da lo que quieren, se frustran. Una historia cuenta que un hombre oraba porque había perdido el trabajo y no tenía para comer. Un día le preguntó al pastor: ¿por qué Dios no me responde? El pastor le dijo: cuando tenías trabajo y dinero, ¿orabas? No, respondió el hombre. Entonces, ¿por qué piensas que ahora sí? ¿Dios te va a escuchar?, contestó el pastor. Muchas veces, cuando estamos bien, no oramos o lo hacemos sin intensidad. Sin embargo, cuando las situaciones se complican, nos acordamos de hacerlo. Usamos la oración solo como un medio para resolver problemas, pero orar no se trata de eso. Usar la oración como catarsis, como una terapia celestial. Señor, mira cómo estoy, exclamas llorando, pensando que tus emociones van a mover a Dios. Pero eso no es así. Charles Capps, un pastor estadounidense, contó que en una oportunidad, mientras estaba orando y contándole al Señor sus problemas y necesidades, Dios le preguntó: ¿qué estás haciendo? Estoy orando, Señor, respondió Capps. No, aseguró el Señor, te estás quejando. A veces, al orar, le contamos a Dios todos nuestros problemas y esa oración no funciona, no tiene respuesta. Finalmente nos frustramos y concluimos: la oración no funciona. Orar, pero ya haber decidido antes qué hacer. Algunas personas nunca piden consejo, no quieren escuchar algo distinto de lo que ya están determinados a hacer. Oran: Señor, dame tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Pero ya tomaron una decisión. Una historia cuenta que había un hombre que todos los días pasaba por la panadería y se compraba una torta. Como había engordado mucho, dijo: Señor, me voy a cuidar. Durante 2 meses evitó la panadería. Los compañeros de trabajo se maravillaban por su fuerza de voluntad. Pero un día llegó al trabajo con una torta de 2 pisos.
Pero si dijiste que ibas a cuidarte y que no comerías más dulces, le recordaron sus compañeros. Es que estoy siguiendo la voz de Dios. Hoy le pedí que si era su voluntad que volviera a comer tortas, hubiera lugar para estacionar frente a la panadería. Estuve dando vueltas a la manzana durante 3 horas y finalmente se desocupó un lugar. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. En lugar de buscar genuinamente la voluntad de Dios, utilizamos la oración como un medio para validar nuestros propios planes. Orar, el primer pensamiento o idea que viene a la mente por impulso. Si oramos mal, no hay respuesta, pero si oramos en el Espíritu, hay 100% de respuesta. Orar es traer su voluntad a la tierra. El Señor decretó que haría todo a través de la oración. Dios puede hacer todo, pero no quiere. Él se ató y se limitó a que su poder sería liberado cuando el pueblo de Dios orara. Es por ello que debemos orar, aunque Dios ya lo sepa todo y conozca cada uno de nuestros cabellos. Dios estableció que liberaría su poder a través de la oración de sus hijos. Él puede hacer lo que desea, pero quiere llevarlo a cabo de esa manera. Él quiere liberar su poder, pero quiere si nosotros también queremos, porque orar es traer su voluntad a la tierra. Dios estableció hacer su obra por medio de la oración. Su voluntad está en el cielo y, cuando oramos en la tierra, su voluntad y su poder se hacen visibles aquí. Por eso debemos orar para que lo que Dios desea se materialice en la tierra. Ciertamente, existe una voluntad que Dios decreta y que llevará a cabo sí o sí, pero su mayor deseo no se realizará si no oramos. Hasta que no oremos, Dios no liberará su poder, porque Él quiere que disfrutemos de las respuestas y de la vida de oración y que el Padre sea glorificado. Jesús afirmó que nos daría respuestas para que nuestro gozo fuera completo y el Padre fuera glorificado. Dios no hace nada si no es a través de la oración. Esta es la razón por la que debemos aprender a orar, porque si no lo hacemos o lo hacemos mal, tendremos vidas miserables. ¿Qué es orar? Orar es contactar a Dios y que Él te contacte a ti. Es tocarlo y que Él te toque. Es una relación de intimidad mutua. No es solo hablarle, sino además tocarlo y que Él te toque. Ganar algo de Él y que Él gane algo de ti. Es un ida y vuelta, un contacto mutuo. Si oras y no lo tocas, no estás orando, estás hablando, mientras que si lo tocas a Él, pero Él no toca tu espíritu, no lo estás experimentando. Y eso no es orar, porque la oración es un contacto mutuo, una relación de intimidad donde disfrutas de Él y Él disfruta de ti. Jesús cambió el modelo de oración de todo el Antiguo Testamento y estableció pautas nuevas. Observa este pasaje. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Cuando ores, entra a tu aposento, a tu portal, dijo el Señor. Ten un lugar especial para estar con Él, pero tu aposento también es tu espíritu. Entra a tu espíritu, apaga el celular, olvídate de todo y ora a tu Padre. Como ya vimos, en el Antiguo Testamento nadie llamaba a Dios Padre. Se le decía Shaddai, Yahvé, Elohim, Rafa, pero no papá. Jesús estableció esta relación al decir: ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este texto enfatiza la palabra Padre,
porque nuestra relación con Dios es de intimidad, no es un ritual. Cuando oramos a Dios como Padre, debemos imaginarlo no como un Padre enojado, distraído o ausente, porque Él no es como nuestro papá terrenal, bueno o malo, insensible o cariñoso, sino más bien como el Padre que Jesús nos reveló. Solemos imaginar que Dios es como nuestro papá, pero nuestra relación con el Padre y del Padre con nosotros es como la que tenía Jesús con Él y Él con Jesús. El mismo Padre que trataba a Cristo es el Padre que nos trata a nosotros. Así como el Padre fue bueno y amaba al Hijo, y el Hijo eterno amaba al Padre. Y ambos eran uno. Ese Padre es el que necesitamos conocer. Cristo vino a mostrarnos el corazón del Padre, un Padre bueno, amoroso y profundo. Él nos reveló el amor del Padre, quien envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios es un Padre maravilloso. Orar es un disfrute mutuo de tu vida con tu Padre y de tu Padre contigo. Una anécdota cuenta de un hombre que oraba en silencio durante horas. Cuando alguien le preguntaba qué hacía sentado durante tanto tiempo, él respondía: estoy orando. Yo veo a Dios y Él me ve a mí. Nos miramos y nos disfrutamos. Así tiene que ser la relación con nuestro Padre Celestial. Nuestro Papá terrenal, aunque haya sido bueno, no se puede comparar con el Padre que Cristo nos mostró. Tu relación con el Padre debe ser una relación donde se disfruten mutuamente. Pero si en medio de la oración te distraes, Él no puede disfrutarte y tú tampoco a Él. ¿Cuándo debemos orar? En los siguientes 2 pasajes el apóstol Pablo comparte una revelación inédita que Jesús enseñó. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar sin cesar y orar en todo tiempo significan que la oración debe ser continua. Tenemos que orar por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Es decir, necesitamos disfrutar al Señor todo el día, mientras Él también nos disfruta a nosotros. Aquí Pablo está desafiando la idea de que la oración se limita a momentos específicos, como antes de las comidas. No, dice Pablo, la oración debe ser constante, disfrutándolo a Él en cada momento del día. Ahora bien, ¿cómo se puede orar todo el día? Orar es como respirar. Todo el tiempo lo hacemos. Es como orar sin cesar. Así, en cualquier momento del día podemos hablarle al Señor y al hacerlo mantendremos una conexión constante con Él, tocándolo y dejando que Él nos toque, disfrutándolo y permitiendo que Él nos disfrute. Esto nos permite entrar en el espíritu de la oración en todo momento. Muchos cristianos creen que la oración es una actividad, pero no es así. Si bien podemos separar un tiempo para orar, no se trata de empezar y terminar de orar, sino de hacerlo todo el día, de disfrutar al Señor todo el tiempo, mientras caminas, mientras estudias o trabajas. De esta manera, cuando espontáneamente le declaras algo de corazón en tu espíritu, estás orando, porque empezarás a experimentar el sabor de disfrutar al Señor. Cada vez que vayas a hacer algo, comienza por orar. Antes de enviar un mensaje, dile: Señor,
eres hermoso. Antes de tomar una decisión, antes de enojarte, antes de subirte al auto para ir al trabajo, exprésale brevemente: Señor, soy uno contigo. De esta forma estarás ejercitando tu espíritu y adquiriendo un lenguaje celestial, el lenguaje de la oración. No hagas nada sin antes orar. Cada vez que vayas a hablar con alguien, dile: Señor, habla tú. Si vas a cocinar, exprésale: Señor, cocina tú. De esta forma estarás orando a lo largo de todo el día y por lo tanto tendrás respuestas, porque todo lo que Dios va a hacer lo hará por el espíritu de la oración. Una vez le preguntaron a Spurgeon, otro gran predicador inglés: ¿cuánto tiempo ora usted? Él respondió: nunca oré más de 2 minutos seguidos. Pero usted ora muy poco, exclamaron. Y Spurgeon agregó: bueno, pero nunca dejo que pasen más de 10 minutos sin orar. Es decir, cada 10 minutos este gran hombre de Dios soltaba una invocación, pero no lo hacía como una tarea, sino como un disfrute. Para él, orar era como respirar. Orar sin cesar nos conecta con la voluntad específica de Dios para nosotros. Es en la intimidad diaria donde Él revela su voluntad precisa. Si no estamos en este flujo constante de oración, ¿cómo podemos esperar escuchar a Dios o recibir respuestas? Muchas veces comentamos: no sé por qué a mí Dios no me habla, o ¿por qué Dios no me responde? Dios no responde porque vamos a Él con nuestros pedidos. Andrew Murray dijo: cuando tus pedidos están antes que tu relación, tus pedidos son tu ídolo. A menudo pedimos por nuestros problemas, pero no construimos nuestra relación con el Señor orando espontáneamente a lo largo de todo el día. Sin embargo, cuando oramos sin cesar, Cristo fluye de nosotros y entonces, tal como Él lo prometió, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Orar en su nombre. A diferencia de la oración en el Antiguo Testamento, Jesús nos enseña que ahora debemos orar al Padre en su nombre, lo cual no significa simplemente terminar la oración diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Orar en el nombre de Jesús significa orar alineados con su persona y su propósito. Después de resucitar, Cristo subió al cielo. Allí, en el trono, Él está orando, intercediendo por nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es oír lo que Cristo está hablando en el cielo y hablar lo mismo acá, y el Padre nos lo dará. Eso es orar en el nombre de Jesús. No es orar lo que sentimos, sino lo que oímos de Él. El Padre no prometió responder a nuestra emoción, a nuestras circunstancias, a nuestro dolor o a nuestra necesidad. Él prometió que todo lo que pidamos en la persona de Cristo, es decir, lo que Cristo está hablando y orando, lo recibiremos. Entonces, si hacemos su oración acá en la tierra, el Padre nos lo da. ¿Cómo conocer su voluntad? El Señor prometió que si tienes intimidad con Él todo el día, si le dices: te amo, Señor, soy uno contigo. Si lo contactas con frases breves y lo disfrutas, oirás su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, afirmó Jesús. Dios te hará oír lo que Cristo está hablando y quiere que digas: esa palabra que Cristo está hablando se llama carga, porque porta la gloria, la fe, el poder y al mismo Cristo. Por eso, cuando hablas esa palabra,
Dios obra. Entonces Cristo ora y tú oras lo que Cristo está orando. El Padre oye al Hijo y te oye a ti, y te da lo que pides, porque oras en su nombre. Recibes la palabra de Cristo y la hablas, la oyes y la hablas, y mientras tanto, a lo largo del día le dices: Te amo, Señor, eres hermoso, eres todo para mí, no hay nadie como tú. Ya no ores, dame, ayúdame, escúchame, sino declara lo que Él es para ti. Ora sin cesar, porque en esa relación que forjas con el Padre, Él prometió hacerte oír la oración de Cristo. La madre de Hudson Taylor, quien todavía no se había convertido, estaba orando: Señor, te amo. De pronto, Dios le dijo: Ora por tu hijo ahora. La mujer se arrodilló y oró lo que Dios le había dicho. En ese mismo instante, Hudson, que estaba en otra casa, sintió ir a la biblioteca del Padre, tomar un libro y abrirlo. Cristo murió para sustituirte en la cruz por tu pecado. Murió por ti. Él hizo la obra completa en la cruz. Leyó. Eso lo impactó tanto que ahí mismo cayó de rodillas y se entregó al Señor. En su biografía, el misionero narra que al día siguiente le dijo a la madre: Mamá, tengo algo que contarte. Ella respondió: Ya sé lo que te sucedió, porque Dios me despertó a la madrugada para que orara. Sé que recibiste a Cristo. La Biblia narra que una mujer cuya hija estaba endemoniada fue a donde estaba el Señor. Aunque ella era cananea, usó una frase judía y dijo: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús no le respondió. Fue entonces que la mujer puso en marcha su plan B y comenzó a gritar. Esta madre no estaba calibrada, no estaba orando de manera correcta. Intentó generar culpa diciendo: Mi hija está muy mal, está endemoniada. Incluso intentó llorar y victimizarse. No tengo nada para comer, pero contigo me alcanza. Seguramente alguna vez hemos intentado orar así, tratando de tocar el corazón de Jesús. Sin embargo, el Señor la trató con firmeza, diciéndole: Yo vine a los hijos de Israel, no a los perros. La palabra perros casi parece un insulto, pero el Señor la estaba perfeccionando. Yo vine para los judíos, no para los gentiles. El pan es para los hijos, dijo Jesús, pero la cananea, en la que el Espíritu Santo había estado trabajando, respondió con humildad: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Marcos 7, del 28 al 29. Ella reconoció a Jesús como Señor. No usó la frase hijo de David, porque eso era para los judíos, pero Señor es para todos. Luego expresó: Aún los perrillos comen de las migajas. Quizás ni se dio cuenta, pero ella estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Jesús escuchó la frase: Aún los perrillos comen de las migajas, y respondió: Por esa palabra tu hija está libre. El Espíritu le había dado a la mujer la palabra exacta, la que él quería que dijera, la que liberaría a su hija. Observa este versículo. Así dice la palabra de Jehová. Además, acerca de esto seré consultado por la casa de Israel, para que les haga esto. Multiplicaré sus hombres
como un rebaño. Ezequiel 36:37. Quiero que me consulten por la multiplicación del rebaño, y yo lo voy a hacer, dijo el Señor. Aquí Dios inicia la oración. Él nos dice qué orar y si oramos sin cesar, sí o sí, oiremos su voz, porque Jesús prometió, mis ovejas oirán mi voz. Aunque no sepamos cómo distinguir su voz, si disfrutamos del Señor, Él nos guiará, como lo hizo con la mujer cananea. Ya no repetiremos oraciones que no han tenido respuesta. Necesitamos dejar de orar como lo veníamos haciendo e ir vacíos al Señor para que Él nos diga qué debemos orar. Cuando George Mueller enfrentaba un problema, él iba vacío, sin ideas preconcebidas y oraba. Señor, acá estoy, háblame. Pon tu deseo en mi corazón para que tu deseo sea mi deseo y tu oración sea mi oración. Señor, permíteme oír con claridad tu voz. ¿Y cómo darnos cuenta de que lo que estamos orando es una palabra del Señor? Por el sabor que sentirás en tu espíritu. Estarás orando y de pronto dirás una palabra que te hará vibrar. Ahí tocaste la voz de Dios. Todo el resto de tu oración fue palabrería, pero en ese instante habrás tocado algo de Cristo. Estate abierto a nuevas oraciones. Andrew Murray asegura que el secreto es decirle a Dios a lo largo de todo el día, Señor, enséñame a orar. Orar no es algo que se aprende y se aprueba. Orar es algo que necesitamos seguir aprendiendo todos los días durante toda la vida. Murray afirma, cosas grandes suceden cuando Dios ve a alguien que le dice, Señor, soy como un niño juntando caracoles en la orilla. No sé orar. Enséñame, enséñame, enséñame a orar. Dios nos hablará y nos dará la palabra exacta que debemos soltar para que el milagro suceda. Puedes escuchar prédicas, adorar, alabar, pero si no oras, el Señor no hará nada. Él decretó que su voluntad se haría en la tierra cuando los hijos de Dios oráramos en el nombre de Jesús. El Señor nos compartió el destino de orar en su nombre. No pidieron nada todavía en mi nombre, dijo Jesús. Esto es nuevo, pero van a empezar a oír lo que yo voy a orar en el cielo y su voluntad se hará en la tierra. Ya no oraremos simplemente que se haga tu voluntad, sino que vamos a oír cuál es su voluntad. Vamos a conocer la voluntad de Dios y a orar, y la oración nos traerá respuestas en todas las áreas. Todo lo que hablemos va a funcionar. Así lo prometió Jesús. No es lo que tú piensas, sino lo que el Padre piensa. Analicemos ahora cómo oraba Jesús. Observa el siguiente gráfico. En su propio bautismo, Jesús oró. Aunque el Evangelio no lo menciona explícitamente, lo sabemos por los resultados. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, el cielo se abrió y el Padre declaró, Este es mi Hijo, y descendió el Espíritu Santo. Seguramente esto era lo que Jesús oró. Mientras estaba siendo bautizado, el Padre quizás le dijo, Ora para que se abra el cielo, para oír mi voz y para que descienda el Espíritu Santo. Jesús oró, el cielo se abre, el Padre me habla y el Espíritu viene sobre mí. Y así ocurrió. En otra oportunidad, Jesús oró toda la noche lo que el Padre le dijo. Ora por la gente que vas a elegir. Al otro día, Jesús salió y comenzó a elegir a sus discípulos.
incluso a Judas, a quien también escogió. Y mientras oraba, el Padre le fue revelando a quién elegir. Otro momento significativo es cuando Jesús oró después de multiplicar los panes para los 5,000. En ese tiempo querían hacerlo rey a Jesús, pero él se fue a orar porque el Padre le dijo: quiero que estés conmigo. Te diré lo que ocurrirá. Vendrá una tormenta, caminarás sobre el agua, calmarás la tormenta, pensarán que eres un fantasma. Es decir, el Padre lo preparó para el siguiente milagro, porque cuando estemos orando, Dios va a hablarnos. Él no se va a repetir y verás que lo que te va a poner en el corazón no es que pensabas, sino lo que el Padre está pensando. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos quién decía la gente que era Él, algunos dijeron que Jeremías, otros el Bautista y otros Elías. En cambio, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le declaró: no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. El Padre le reveló eso a Pedro porque Jesús estaba orando. En su oración, Jesús dijo: Señor, viene una revelación sobre Pedro. Esa es tu voluntad. Y Pedro expresó algo glorioso. De igual manera, cuando oremos y Dios nos ponga en el corazón a una persona o una carga, algo va a suceder y lo vamos a ver, a tocar, a palpar. Otro momento importante fue cuando Jesús estaba orando y los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estaba orando Jesús? Señor, que los discípulos ahora vengan y me pidan que les enseñe a orar. Cuando terminó de hacerlo, los discípulos vinieron y le dijeron algo hermoso: Señor, a ti el Padre te responde todo. Enséñanos a orar, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Cristo sigue orando para que todos los días, toda la vida, sigas pidiéndole: enséñame a orar. Jesús te dirá qué orar y de esta manera orarás lo mismo que Él. Todo se trata de tocarlo a Él de manera breve mientras llevas a cabo tus tareas diarias. Él pondrá esas invocaciones en tu corazón. El Señor va a poner su deseo en tu corazón como si fuese tu deseo, pero será el deseo de Él. Miremos con atención los siguientes pasajes. Mientras seguía hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante de Jehová, mi Dios, por el santo monte de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino a mí, estando yo muy cansado, como al tiempo del sacrificio de la tarde. Daniel 9, del 20 al 21. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10, 12. Hay oraciones que Dios va a responder como lo hizo con el profeta Daniel. Todavía estaremos hablando cuando la respuesta llegará. Soltaremos la palabra y al instante se producirá el milagro y tendremos un testimonio. El pasaje de Daniel 10:12, por su parte, relata que el ángel le dijo a Daniel: Desde el primer día que dispusiste tu corazón
a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y por eso vine. Pero el ángel llegó 21 días más tarde. La respuesta salió en el momento que Daniel soltó la palabra, pero tardó 21 días en materializarse, porque hubo una batalla con el príncipe de Persia. ¿Soltaste la palabra? Muy bien, ahora espera y confía. Hay respuestas que vienen en el momento y otras que tardan, porque Dios está haciendo otras cosas además de darnos una respuesta. Él está forjando a Cristo en nosotros. Si tienes la respuesta, pero Cristo no creció en ti, no tuviste ninguna respuesta. En cambio, si Cristo creció, todas las respuestas serán secundarias, porque Cristo es la verdadera respuesta. La verdadera respuesta a la oración es que Cristo crezca en nosotros. Busca el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor te va a decir cuándo, cómo y dónde. Así que prepárate, porque vienen aumentos de respuestas en todas las áreas de tu vida. Lo más importante es que Cristo crezca en nosotros. Jesús afirma que nos va a responder las oraciones para que nuestro gozo sea completo. El Señor quiere vernos gozosos y que el Padre sea glorificado. El Padre expresa: recibo la gloria porque mi Hijo les está enseñando por el Espíritu Santo a sus hijos a hablar lo mismo que Él y a depender de Él. El Padre le da todo al Hijo y nosotros somos herederos con el Hijo porque Él nos adoptó. Con su sangre, Cristo hizo un pacto legal y dijo: muero por ti. Te hago heredero de todas mis cosas, y la herencia más grande que te doy es mi voz, mi palabra. Esta es la razón por la que amamos la palabra del Señor. La palabra no es un concepto, es una persona, Cristo. El Padre quiere llenar la tierra con su gloria, y la gloria son las respuestas del Hijo. Pero no corramos detrás de las respuestas. Ellas vendrán porque son una de las promesas del Hijo. Todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dará, y yo también se los daré. Desde el momento en que la palabra es soltada, ya la obra se está produciendo. Nuestro amor por Él debe ser más grande que los regalos que nos da. Queremos los regalos, deseamos las respuestas, claro que sí, pero más lo anhelamos a Él. Dejamos atrás la pasividad y la necesidad de convencerlo y abramos nuestro espíritu a su luz.